¿ok? Bien. Bueno, muy buenas tardes. Les habla la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde. Vamos a continuar con lo que es el desarrollo del curso temático, en este caso técnicas de análisis estadísticos SPSS, ¿ok? Bienvenidos sean todos. Vamos a arrancar entonces con el bloque 2, bloque temático número 2, que comprende lo que es el tema 3 y el tema 4. Cuando nosotros ingresamos al aula virtual, nos vamos a conseguir con el bloque 2, que ya está activo, y en ese bloque ustedes tienen correspondiente al tema 3, que son las frecuencias y los descriptivos, y también está el tema 4, que es la representación gráfica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en el bloque y cómo lo vamos a trabajar? Tenemos primero que dejar claro que el lapso de ejecución del segundo bloque temático es a partir de hoy, sábado 10 de octubre del 2020, y finaliza el 17 de octubre del 2020, que es el día viernes de la próxima semana. ¿Ok? Claro, eso quiere decir que a partir del sábado, en este caso 18, arrancaría formalmente lo que es el tercer bloque temático, que comprende el tema número 5 del programa. ¿Ok? En el área de conocimiento, cuando nosotros arrancamos y queremos ver cuáles son las actividades que comprende este segundo bloque, creo que lo tengo aquí, más no lo recuerdo porque lo abrí. Okay. Tenemos aquí entonces que con respecto al bloque temático número 3, que son las frecuencias y descriptivos, que concierne lo que son los valores percentiles, las tendencias centrales, la dispersión, lo que son las de distribución, la interpretación de todos esos resultados de análisis de frecuencia y la interpretación de, por supuesto, los resultados de los descriptivos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿O cuál es la actividad concreta a desarrollar? Van a aplicar en función a los datos que ya ustedes recogieron, porque se supone que en el tema 1 y el tema 2, ustedes diseñaron un instrumento, con ese instrumento hicieron una recogida de datos. Esos datos que recogieron ya los llevaron a SPSS, definieron todas las variables de cada uno de ellos, es decir, edad, nota, sexo, dirección, promedio, dependiendo de cuál fue la característica de la investigación y la naturaleza de los datos que ustedes están recogiendo, y sobre todo el objeto de estudio con el que ustedes estén trabajando, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya tienen esos datos en SPSS, que ya los guardaron, entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar lo que es el estadístico en el dato como tal. Entonces, una vez que yo les explique hoy esa parte del estadístico, usted desde su casa va a empezar a desarrollar o aplicar esas técnicas estadísticas en cada uno de los datos. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Que usted trabaje, aplique lo que son frecuencias en algunas variables de tipo cualitativo o cuantitativo, dependiendo de cómo lo tenga estructurado, y también trabajar los descriptivos. Cuando usted ya lo trabaje, él le va a emitir en el visor de resultados los resultados que usted generó con respecto al estadístico que seleccionó, y esa hoja de resultados usted va a incorporar lo que son las tablas dentro de un documento de Word, ¿ok? Bajo la normativa APA. Y cuando usted ya lo tenga en su documento de Word, usted se va a ir al foro del bloque temático número 2 y allí usted va a adjuntar 3 archivos, ¿ok? ¿Y cuáles son esos 3 archivos? El archivo de datos de SPSS, el archivo donde usted generó los estadísticos, que es el resultado, y el documento de Word en el cual usted está empezando a incorporar esos elementos. Bien, ahora, con respecto al tema 4, ya nos vamos concretamente a lo que es la representación gráfica, los diferentes tipos de gráficos que yo puedo trabajar en SPSS, tanto para lo que es variable cualitativa como para lo que es variable cuantitativa. Una vez que usted ya tenga claro eso, entonces usted ya puede seleccionar la variable y dependiendo de la variable generar su gráfico. Entonces, ese gráfico usted lo puede incluso personalizar, porque usted le puede dar un título, puede colocar los valores en la parte inferior, en los laterales, incluso puede trabajar los valores internos como representación, ya sea de frecuencia o en este caso recuento, o de porcentaje como tal, ¿ok? Ahora, esas son las 2 actividades que tienen para este bloque temático número 2, una centrada en frecuencias y descriptivos y otra centrada en representación gráfica. Bien, pero ustedes dirán, ajá, ya tenemos eso, pero ¿cuáles son los recursos con los que contamos? Entonces, usted allí, en la parte de recursos de este bloque temático, va a tener el material de lectura sugerido para lo que es el tema 3, frecuencias y descriptivos. Aquí ustedes tienen lo que es la referencia y tienen el enlace para que vean el archivo. Si tienen problemas con el archivo, me avisan para que subir directamente el archivo al aula virtual. Entonces, tenemos 2 lecturas de lo que es el tema 3 y tenemos aquí 5 lecturas del tema 4. ¿Ok? Por supuesto, estas lecturas están muy relacionadas con las de arriba. Ahora, aquí abajo se les va a incorporar unos videos tutoriales y ahí va a estar lo que es la instrucción guiada por la facilitadora que estamos trabajando el día de hoy,
Y también les voy a montar 2 videos instruccionales explicándoles específicamente el tema 3 y tema 4 con algunos procedimientos puntuales, ¿ok? Para que lo tengan a su disposición. ¿Bien? Ok. Una vez claro lo que es el material de apoyo o el recurso, vamos un momentico aquí arriba, porque está, ok. Vimos ya en el área de conocimiento las actividades y los recursos, ahora nos vamos a las estrategias de validación de aprendizaje. En estas estrategias de validación de aprendizaje, nosotros tenemos un sistema de evaluación de bloque 2. Entonces, vamos a ver cómo se va a valorar cada una de esas actividades. Fíjense que primero, en el tema 3, que son las frecuencias descriptivas y que es netamente una actividad de corte virtual, donde usted va a agarrar la data que ya trabajó en el tema 2 y a esa data usted le va a aplicar un estadístico descriptivo, ya sea tanto de frecuencia o descriptivo que usted quiera generar de acuerdo a la variable. Entonces allí yo le voy a valorar la técnica que aplicó de acuerdo a la característica de la variable, el resultado que se generó y que está en el documento de Word y por supuesto el análisis de resultados. O sea, ¿qué comprende usted que le está diciendo de ese resultado? Si yo estoy hablando de que de repente la simetría está igual a 0 o por debajo de 0 o mayor a 0 o probablemente la media sea diferente a la mediana, o sea, todos esos valores en términos estadísticos tiene una interpretación. Generalmente cuando nosotros interpretamos un dato que se está generando por un estadístico, por lo general nosotros decimos, bueno, el tanto por ciento, cuando hablamos de variables de corte cualitativo, decimos, bueno, el tanto por ciento representó el sí y el tanto por ciento representó el no. Por lo tanto, en la mayoría de los usuarios, esa es una descripción muy superficial que a muchas personas les sirve porque estamos hablando de una variable de corte cualitativo, ¿ok? En este caso podría ser categórica porque estamos manejando, dicotómica porque estamos manejando el sí y el no, ¿sí? Ahora, el tipo de evaluación en este caso es individual y va a tener una ponderación del 20%. Para lo que es el tema 4, también es una actividad de corte virtual. Ustedes van a generar los gráficos. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Yo le voy a pedir a usted al menos 2 de las cualitativas y 2 de las cuantitativas, ¿ok? Por supuesto, yo voy a valorar cuál fue el tipo de gráfico que ustedes utilizó. También voy a valorar que ese gráfico usted lo haya incorporado en un documento de Word y por supuesto que eso esté publicado en el foro del bloque temático número 2, ¿ok? Esto va a tener una evaluación de corte individual y es un 15%. O sea que este segundo bloque temático comprende un 35%, ¿ok? Volviendo entonces a la parte general del bloque 2, fíjense que nosotros allí, yo les coloqué a ustedes está el espacio del foro. En este foro, si hacemos clic, porque yo creo que no lo tengo abierto, tenemos 2 temáticas. Uno de los temas que se está desarrollando en el foro es el tema 3, perdón, tenemos 3. Uno, que es la práctica. Ustedes van a desarrollar una práctica que va a ser netamente formativa, como a modo de ejercitación y práctica, para poder afianzar lo que son los conocimientos adquiridos en este bloque temático. Ustedes la pueden publicar, yo la voy a revisar y yo retroalimento el procedimiento para ver si existen algún tipo de falla, si está correcto, si de repente no se comprendió, entonces yo le explico cómo es que lo tiene que hacer, ¿ok? Ahora, las actividades que están formalmente diseñadas para lo que es el bloque temático número 2 están aquí esbozadas en el tema actividad gráfica de acuerdo a la variable y el otro es actividad de frecuencia y descriptiva. Usted va a hacer clic en el tema y allí va a dar clic a la opción que dice responder y ahí va a incorporar sus documentos dependiendo de lo que se esté solicitando, ¿ok? Ya sea si es del tema 3 o del tema 4. Ok, una vez que usted ya tiene claro dónde va a publicar lo que son las actividades pautadas del bloque 2, yo tengo allí una guía de ejercicios que les hablaba hace rato, que es netamente formativa. Déjenme ver si lo abrí por aquí. Bueno, si no lo voy a abrir directo. Aquí está. Bien, es un documento de Word. En ese documento de Word, este es un ejercicio que es planteado por un profesor, eso está en la web, pero me pareció interesante por la data que viene manejando. Entonces yo dije, bueno, esto está buenísimo porque manejamos diferentes tipos de variables, está muy sencilla y muy digerible esa data y es fácil comprensión. Entonces, está ideal para los doctorandos. Entonces, postdoctorandos, perdón. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Aquí lo que yo quiero que ustedes alcancen es primero que logren estructurar la data en SPSS, definiendo las variables y etiquetas de valor. Con esto estaríamos afianzando los conocimientos adquiridos en el tema 1 y tema 2. ¿Ok? Segundo, van a aplicar los estadísticos de acuerdo al tipo de variable con el que se esté trabajando. Tercero, van a generar los gráficos de acuerdo a la variable que usted esté seleccionando como tal, porque es libre la variable con la que usted quiera trabajar. Y finalmente, crear las tablas de contingencia haciendo un cruce de variables.
yo voy a cerrar explicándoles cómo se hacen esas tablas cruzadas para poder trabajar dos variables como tal, ¿ok? Ahora, nota, la práctica fue tomada de este sitio en concreto, ¿ok? Es del doctor, creo que es Marín, es de su autoría y cumple con todos los contenidos que nosotros vamos a desarrollar ahorita en el bloque temático 2, sirve para ejercitación y práctica y para afianzar pues lo que son los temas o el desarrollo del tema 3 y el tema 4, ¿ok? Ahora, ¿en qué se concentra esta práctica? Estos son unos datos que se están suministrando de la UMSS en el 2009, que es con respecto a una información de un grupo de estudiantes que están en el segundo semestre de la carrera de Ciencias de la Educación. Entonces allí se está proporcionando lo que es la edad, lo que es el sexo, el peso, el número de hermanos que tiene, el ingreso mensual con el que está contando, el colegio de egreso, el tipo de vivienda que tiene, la frecuencia del uso de Internet como tal, el número de días que va a Internet, o sea, que se maneja Internet, y las expectativas sobre el curso que se esté desarrollando, que es en el área de Ciencias de la Educación. Ahora, esto se aplicó a un total de, ya vamos a ver, y creo que son 35 casos. No los he contado ahorita, los cuento y les digo la información exacta del número de casos. Ahora, en base a la información de la base de datos, ¿qué es lo que usted va a trabajar? Primero, va a crear una base de datos en el programa SPSS con el nombre de resultados de la encuesta. Va a definir las variables correspondientes y va a hacer la introducción de los datos. Hay dos formas de hacer la introducción, tres formas de hacer la introducción de datos. Una, que usted puede hacer un copiar y pegar directamente y él automáticamente le toma, pero no le va a tomar las características de variables y usted tiene que irse a la lista de variables y personalizar cada una de esas variables, ¿ok? Decir la etiqueta, el nombre, los valores internos si tiene etiquetas de valor, decir también el tipo de escala que va a trabajar, todo eso lo tiene que definir. La segunda opción es que usted copie esa información, la pegue en Excel e importe los datos desde Excel, también lo puede hacer. Y la tercera forma es que usted abra SPSS y usted empieza a transcribir dato por dato, ¿sí? Son las tres formas en que usted puede incorporar esa data en SPSS. Una vez que usted ya tiene el archivo en SPSS, entonces usted va a hacer la definición de las variables. Por ejemplo, si usted tiene aquí lo que es la edad, usted sabe que de repente la etiqueta como tal puede ser la misma del nombre de variable, porque no va a variar como tal, que es edad. El tamaño, usted puede decir que es de 2, ¿sí? También lo va a manejar como una variable de corte numérico, ¿ok? Y aparte de eso, usted va a decir que el tipo de medición o escala es escala, porque es un valor numérico. Ahora, si nos vamos de repente aquí al sexo, entonces el sexo usted ya sabe que es una variable de tipo cualitativo, ¿ok? Y nosotros tenemos allí, tienen dos etiquetas de valor, una que sería F, que es 1, F y 2, o en este caso, si usted lo quiere trabajar como 0 y 1, 1 y 2, sería 1F y 2 M, de masculino. Y aparte de eso, la escala que usted va a trabajar es de tipo nominal, porque usted sabe que no necesita que haya un orden específico, ¿ok? Así con cada una de todas las variables que están aquí en la data. Cuando usted ya define todas esas variables, usted ya guarda su archivo de datos, entonces empezamos con la segunda actividad a desarrollar o el segundo paso, que en este caso es realizar los cuadros de distribución de frecuencia para las 10 variables. Los va a organizar y los va a presentar primero en las distribuciones de las variables cuantitativas y luego la de las variables cuantitativas discretas y por último las variables cuantitativas. Aquí son variables cualitativas, ¿ok? Aquí es cualitativa, me disculpa. Entonces, primero va a agarrar las distribuciones de variables cualitativas y luego, sí, primero las de las cuantitativas discretas y luego sí las cuantitativas continuas, ¿ok? Entonces usted va a verificar aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían las cualitativas? A ver, ¿quién me dice? De todas esas que están allí. Los escucho, yo no sé si ustedes me están escuchando. Una cualitativa, nombre una de las que están en pantalla. A ver, Lidis. Doctora Lidis, cuénteme, nómbreme una de las cualitativas que están allí. ¿Cuál Hola, sería? doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Es que estoy conectada, pero estoy ubicándome dónde es que está usted porque recién no tengo mucho de haberme conectado y estoy medio Ok. perdida. A ver, entonces miren, la variable se define dependiendo del tipo de datos que esté manejando, ¿ok? Por ejemplo, fíjense que aquí en edad estamos trabajando qué tipo de dato, numérico o de texto. Numérico. Numérico. Entonces sería una variable de qué tipo.
¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Perfecto. Ajá. Y fíjense que yo, por ejemplo, la edad, en este caso está presentada de modo discreto. ¿Por qué? Porque estamos dando un número entero. Estamos diciendo que la persona tiene 19 años, 18 años, 22 años, ¿correcto? Ahora, entonces, estamos hablando de una variable de tipo cuantitativo discreto. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Ajá. Un ejemplo de una variable cualitativa, ¿cuál sería? A ver, José Luis. Creo que José Luis se quedó colgado. Bien, entonces en este caso podríamos estar trabajando el tipo de vivienda. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Perfecto, porque estamos trabajando valores de cadena, o sea, de texto. Ok, entonces eso sería en principio lo que es la primera parte y luego el estadístico, cuando yo ya les explique cómo sacar la frecuencia del estadístico, ustedes van a empezar con ese orden específico. El tercer punto es representar mediante la gráfica del diagrama de sectores lo que son las variables de sexo, colegio de egreso, tipo de vivienda y frecuencia de uso de Internet. Ya les estoy diciendo allí cuáles son las variables que ustedes van a utilizar para hacer una representación gráfica a través de gráficos de sectores. ¿Ok? La otra es realizar la gráfica del diagrama de barras para las variables, en este caso expectativas sobre el curso, número de hermanos y el número de días que van a Internet. Luego viene realizar la gráfica de histograma para lo que son las variables edad, peso e ingresos mensuales. Luego es realizar 3 cuadros de contingencia con sus respectivas gráficas de barras agrupadas, combinando una variable cualitativa con otra cualitativa. Las tablas de contingencia, o lo que llaman también referencias cruzadas, son esas tablas que son de doble entrada. Entonces allí podríamos estar trabajando, por ejemplo, la relación de el género, en este caso, o el sexo, que sería masculino o femenino, que lo tenemos aquí, ¿sí? Y podemos ver la representación o el recuento de las frecuencias que se están manejando con respecto al sexo y a los tipos de vivienda que se están desarrollando, ¿ok? Entonces estamos haciendo esa relación de doble entrada con esas dos variables. Y esas dos variables vendrían siendo cualitativa con cualitativa, ¿sí? Ese es un ejemplo claro, ¿ok? Otra tabla de contingencia que ustedes van a trabajar es una cualitativa con cuantitativa, porque también podríamos representar lo que es el sexo de femenino masculino y con los ingresos mensuales que ellos tienen, ¿ok? Un ejemplo, ¿no? Puntual. Otra que van a hacer es cuantitativa con cuantitativa. Bien, ahora, obtener la media aritmética, la mediana y la moda de las variables cuantitativas. ¿Y de cuáles voy a pedir yo que saquen esas medidas de tendencia central? Van a sacar el de la edad, del sexo, del número de hermanos, del ingreso mensual y del número de días que va a Internet. Y por supuesto usted va a describir los resultados, cuánto le dio cada uno. Ahora, determinar lo que es la desviación típica de las anteriores variables e identificar que la distribución sería la menos variable, o sea, así como la que represente la mayor variabilidad o grado de dispersión. Te va a decir cuál es la que tiene más y cuál es la que tiene menos. Ahora, obtener los valores de los cuartiles de la variable ingreso mensual y por supuesto describirlo, ¿ok? Y por supuesto determinar los valores de asimetría y kurtosis de las 5 variables cuantitativas y describir todos sus resultados. ¿Cuáles son los lineamientos generales? Primero, usted tiene que desarrollar paso a paso la práctica. Segundo, usted debe guardar los 3 archivos. ¿Y cuáles son los 3 archivos que va a guardar? El de los datos de SPSS es uno, el de la sintaxis que se va generando es el otro, y el de los resultados donde se generan todas las tablas gráficas es el otro. Por supuesto, el otro lineamiento general es que usted va a adjuntar esos 3 archivos en el foro del bloque 2 en el tema que dice práctica, ¿ok? Bien, una vez claro, yo no sé si ustedes están viendo el documento que tengo abierto. Ya va. Sí, señora, sí lo estamos observando. Okay. Yo no veo ese documento. Ya no. Se lo... A ver, ¿ahora sí lo ven? No, ahora la veo a usted. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces fíjense lo siguiente, yo creo que ahí estaba el detalle, creo que no estaban viéndolo como tal. Claro, porque el problema era ese, que no se veía el documento y usted preguntaba, pero no sabíamos qué, o sea. Claro, doctor. De hecho, lo único que veíamos era la pantalla, doctora, pero no sabíamos de qué era lo que usted... Bueno, excelente. Entonces, aquí está el documento. Este es el documento. Me disculpa, sí, porque está ahora compartiendo la pantalla de Chrome.
y este es un documento como tal. Entonces, miren, lo que les decía hace rato, esta es la práctica, ¿ok? Y entonces en esta práctica nosotros vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la unidad, el tema 3 y tema 4, como tal. Ya aquí les había dicho los objetivos de aprendizaje, de dónde fue tomada, y por supuesto aquí están los datos con los que ustedes van a trabajar, que les decía hace rato, ¿ok? Que son los datos que ustedes van a importar en este caso en SPSS o los van a transcribir. Ahora, observen que estos datos como tal, ustedes les tienen que hacer un tratamiento. El tratamiento está aquí en base a lo que yo les estoy solicitando. Les estoy solicitando 10 puntos, ¿ok? Ustedes van a desarrollarlo a modo de práctica. Y por supuesto, ¿cuáles son los lineamientos generales que nosotros vamos digamos, alcanzar con esta práctica? Primero, desarrollarla paso a paso, como les decía. Segundo, guardar los 3 archivos que me van a generar. Y tercero, publicarlo en el bloque en el tema que dice práctica, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos lo que son variables de corte cuantitativo, de corte cualitativo, y acuérdense que estaríamos trabajando diferentes escalas de medición, ¿no? Que son las que se trabajan en SPSS. Ok, entonces ahora voy a dejar de compartir el documento y me voy directamente a lo que es la presentación. Aquí. Bien, retomamos entonces el curso en el bloque temático 2. Bien, en el bloque temático, recuerden que aquí les estaba hablando ahorita de lo que era la práctica del bloque como tal, y viene lo que es el espacio de solicitud de tutoría telemática. Manejamos la misma mecánica de la semana pasada. Usted puede ingresar a lo que es la consulta y allí va a conseguir las 2 opciones. Entonces, en esas 2 opciones, usted marca cuál es la que necesita. La tutoría se va a realizar este miércoles que viene, ¿ok? Por supuesto, usted puede utilizar el espacio de chat para que se le atiendan sus dudas, o lo puede hacer a través de la plataforma Zoom. También podríamos cuadrar un día de una reunión, o lo podemos hacer a través de WhatsApp, ¿ok? Me disculpa si el doctor Cervelión, pero yo no sé, se me quedó el Movilnet con llamadas de solo emergencia. No sé No qué se pasó por preocupe, la red. tranquila. Pero No se ahorita más preocupe que yo tarde, resolví. al No, yo finalizar, resolví. cuadramos por Zoom, ya que veo que está funcionando súper bien, entonces yo por Zoom le explico el procedimiento, ¿le parece? Ok, Perfecto. entonces bueno, retomando lo que es el desarrollo del bloque, ya nos vamos entonces para lo que es la presentación del tema 3. Entonces, si abrimos lo que es el tema 3, aquí estamos. Es una presentación que se desarrolló en Canva, ok, ya. Déjenme abrir la temática 3. Ya va. Ya, está un poquito lenta la cosa. Déjenme ver. Me está abriendo. ¿Cómo van con el tema 2 y el tema 1? Cuéntenme. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a esperar que me abra aquí el tema 3. Creo, doctora, que el silencio dice mucho. Sí. No, lo que pasa es que con el tema 2, pues estaba la cuestión del SPSS, ¿no? Sí. Entonces, porque lo primero, pues no hay problema, porque eso el mapa Conceptual. pues, Ajá, mental en este caso. conceptual es sencillo. El mapa mental es sencillo, sí. Pero al no tener instalado el SPSS, pues Sí. eso también quitó mucho tiempo, pero sí, pero ya por lo menos se resolvió. Sí, de todos modos, recuerden que ustedes tienen hasta el 27 o 28, no, si más no lo recuerdo, para poder consignar todas las actividades. 27. ¿Okay? Ajá, aprovecho la oportunidad también para decirles, mire, el próximo encuentro que nosotros tenemos es el sábado que viene, que creo que cae el 17 de octubre, ¿sí? Entonces, ese día yo estoy cubriendo lo que es el congreso, ¿ok? Entonces, yo les subiré a ustedes un material ya pregrabado, ¿sí? Para que tengan acceso al mismo, para el no Okay. Pero de todos modos, si necesitan que haya reunión, lo podríamos cuadrar para el día lunes de la siguiente semana. ¿Oyeron? Listo. Sí, claro. Sí, entonces, bueno, mire, estamos en el bloque 2. El bloque 2, lo que es el tema 3, técnicas estadísticas para el análisis descriptivo en SPSS. Entonces, aquí les voy a explicar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los procedimientos estadísticos en SPSS, nosotros vamos a conseguir lo que es las frecuencias como tal, que es lo que llaman las tablas de frecuencia simple,
¿Y dónde yo las voy a ubicar en SPSS? Yo primero entro a lo que es el menú analizar y allí voy a conseguir lo que es estadístico descriptivo y finalmente llego a la frecuencia, ¿ok? Ahora, si yo lo que quiero trabajar son los descriptivos, entonces ahí yo entro igual a analizar, me voy a la parte de estadístico descriptivo y hago clic sencillamente en el descriptivo. Y por supuesto también están las tablas de contingencia, que están también dentro de estadísticos descriptivos como tablas cruzadas. Bien, ya teniendo claro cuáles son los tres procedimientos que yo puedo trabajar, entonces ahora sí vamos a detallar cada uno. Cuando entramos al procedimiento de frecuencia, fíjense que nosotros hablamos de una tabla de frecuencia simple. Y en esta tabla se maneja más que todo lo que son las variables de corte categórico o nominal, que dentro de SPSS lo trabajamos de forma ordinal o nominal. Ahora, se van a presentar dentro de las tablas que genera este estadístico es, primero, lo que es la frecuencia, segundo, lo que es, en este caso, frecuencia simple, segundo, la frecuencia relativa, que está basada como un porcentaje, luego está la frecuencia relativa acumulada, que se presenta a través de lo que es el porcentaje acumulado, y finalmente ustedes van a conseguir otro que es el porcentaje válido, que eso es para ver si existen o no algunos valores ocultos e incluso perdidos dentro de los datos que se estuvieron analizando. También dentro de las medidas de posición que yo puedo trabajar con lo que es el estadístico de frecuencia, son las medidas no centrales, como son los valores percentiles, y en este caso las medidas centrales, que vienen siendo la media, la mediana, la moda, e incluso incorpora la suma. Dentro de las medidas de dispersión, nosotros nos vamos a conseguir con el rango, pero eso no es más ni menos que el valor entre el máximo y mínimo. Está también lo que es la desviación estándar, la varianza y lo que llamamos la media de error estándar, ¿ok? Ahora, dentro de lo que son las medidas de distribución, propiamente ustedes van a conseguir lo que es la simetría y la kurtosis como tal, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos es con los descriptivos, ya aquí cambia, ¿por qué? Porque nosotros estamos trabajando, primero son con variables de naturaleza continua, que es lo que nosotros conseguimos en SPSS como escala de medición, ¿sí? Una escala. Y también tenemos lo que es la tendencia central, se va a trabajar directamente con la media y con la suma. También en la dispersión, nosotros estaremos trabajando lo que es la desviación estándar, la varianza, el rango, el máximo, el mínimo y por supuesto la medida de error estándar. Y finalmente la distribución que yo puedo conseguir a través de lo que es la simetría y la kurtosis. Ahora, en las tablas de contingencia, que es la otra forma de trabajar en lo estadístico, nosotros podemos manejar que sus variables deben ser más que todo de naturaleza categórica y no continua como tal, ¿ok? Por ejemplo, se pueden trabajar dos o más variables. Por lo general, como es una doble entrada, yo tengo ahí dos variables, pero si yo trabajo más de dos variables, el resto de variables se van a manejar como capas superpuestas, ¿ok? Un ejemplo puntual, cuando ustedes hablan, no, que yo tengo una tabla de 2×2. Ah, bueno, eso significa que son dos variables por dos categorías como tal. Ahora, supongamos que yo estoy trabajando en una tabla de 2×2×7, por decir algo. Entonces yo ahí estoy diciendo que estoy trabajando dos variables, una que va a tener dos categorías y la otra que va a tener 7 categorías, ¿ok? Ese es el cambio. Por ejemplo, supongamos que estoy trabajando con sexo y sexo tiene masculino y femenino, eso serían dos categorías. Y estoy trabajando otra variable que probablemente tiene 5 por una escala de Likert, de repente estoy trabajando el acceso a internet, siempre, casi siempre, nunca, algunas veces, tal. Entonces, esos 5 valores categóricos más los dos de femenino y masculino, ¿ok? Y hago ese cruce de entradas. Bien. Ahora, según el análisis, el número de variables en SPSS, nosotros ahorita en este curso, que son técnicas de análisis de datos 1, estamos trabajando propiamente lo que llamamos un análisis univariante. ¿Esto qué quiere decir? Que cada variable se va a trabajar de forma individual, o sea, se va a manejar en un típico descriptivo, más nada. En cambio, en el próximo curso, que vamos a ver más o menos, creo que dentro de unos 15 días, si no me equivoco, un poquito más adelante, es el análisis bivariante, ¿ok? Que tiene que ver con la relación de variables de 2×2. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a aprender a trabajar lo que son las asociaciones y a trabajar las correlaciones entre esas variables. Y también está lo que es el análisis multivariante, que es donde yo trabajo una relación simultánea de varias variables y a su vez yo voy a determinar cuál es la relación que existe entre ellas de dependencia e independencia. Y por supuesto, cuál viene siendo el factor de riesgo múltiple como tal entre esas variables que estoy analizando. Bien, ahora, en el mismo, nosotros al hablar de la variable de corte cuantitativo, ¿cuáles son esas medidas que yo puedo trabajar de tendencia central, en este caso centrales de localización, dentro de la variable en SPSS? Entonces yo tengo, por ejemplo, la media, que ya todos sabemos
que es un valor promedio de la muestra. Pero también tengo una mediana, que es el valor que se encuentra en la mitad como tal, ¿ok? Existe también el valor de la moda, que en este caso sabemos que es el valor que ha sido más observado como tal. Está el mínimo y el máximo, que se refieren a lo que es el menor o el mayor valor de la muestra con la que yo estoy trabajando ese análisis. Ahora, dentro de las medidas de dispersión, nosotros tenemos primero lo que es la amplitud. La amplitud viene siendo esa diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo dentro de esa muestra que estoy trabajando. Está también la desviación estándar, porque es esa diferencia media de los datos con respecto al valor que me generó la media como medida de tendencia central. También tengo lo que son las medidas de localización, y allí yo puedo trabajar primero lo que son los cuartiles. ¿Por qué? Porque él me divide toda la muestra que yo estoy trabajando en 4 grupos de igual frecuencia, ¿ok? En cambio, los percentiles no me lo está dividiendo en 4, sino que me lo divide en 100 grupos. Ahora, las medidas de forma que yo puedo trabajar, en este caso, para determinar lo que es el sesgo, puedo trabajar con la kurtosis, y para determinar lo que es el apuntamiento como tal de los datos, trabajamos lo que es la simetría, ¿ok? Bien, ahora, una de las medidas de tendencia central y de posición, o sea, ¿cómo yo las puedo usar? ¿Cómo yo las puedo implementar? Bueno, primero que nada, son sugerencias o puntos de partida, ¿sí? Si la media y la mediana son iguales, ambas dan el mismo resultado, pues entonces yo puedo decir que la distribución es simétrica, ¿ok? Porque es igual. Ahora, si la media es mayor, en este caso, que la mediana, entonces yo tengo una distribución que está sesgada, pero en este caso es a la derecha, ¿sí? Y si yo tengo que la media es menor que la mediana, entonces esto está siendo sesgada hacia la izquierda. Bien, ahora, los valores como tal influyen mucho sobre la media. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un rango de edad, ¿sí? Y entonces en ese rango de edad yo estoy trabajando más o menos unos valores entre 20 y 40 años. Pero me consigo con un rango de edad de 3 añitos. ¡Wow! A lo que yo voy a calcular la media, Sí. ¿cómo se calcula una media? ¿Cómo se calcula la media? El valor mayor es más el menor entre, sí, el número de elementos. Esa es la media, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Se suman, ¿sí? Entonces yo trabajo todos. Por ejemplo, yo quiero sacar una media o un promedio, en este caso, de las notas. ¿Cómo yo lo saco? Yo sumo todas las notas, ¿sí? Y divide entre el número de notas, pues. Eso es correcto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, notas, las notas que yo estoy trabajando están entre 10 puntos y 16 puntos, estoy trabajando 12, 14, 13, 10, 16, entonces yo saco la media y el valor central entre esos valores está allí. Pero si yo de repente tengo un estudiante que sacó 0,1, ese 0,1 me altera considerablemente la media. Entonces, en ese caso, es cuando se sugiere que usted implemente es la mediana, porque la mediana nos altera con esos valores extremos. De hecho, la mediana se concentra entre los valores centrales como tal, ¿ok? Ahora, la mediana se puede utilizar para variables cualitativas, más que todo las que presentan un orden, que son ordinales. También la desviación estándar se usa cuando se calcula lo que es la media dentro de sus distribuciones que llamamos simétricas como tal. Acuérdense que las distribuciones simétricas es cuando tanto la media como la mediana son iguales. También los percentiles suelen utilizarse cuando se usa más que todo es la mediana, ¿ok? Ojo con eso. El rango máximo mínimo se emplea es cuando quieres enfatizar más que todo los valores extremos, tanto quieres saber cuál es el máximo con el que se está trabajando en esa muestra, cuál es el mínimo como tal, esos valores extremos dentro de esa muestra. Bien, ahora sí, vamos a llevar toda esa parte de lo que son las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas, o sea, todas ellas vamos a manejarlas dentro de los estadísticos. En este caso, ¿cuáles son los estadísticos? Estamos trabajando las frecuencias, el descriptivo y las tablas de contingencia, tablas cruzadas, ¿ok? Entonces me voy ahora sí al tema 4. En este tema 4 voy a mostrar lo que es la representación gráfica. O sea, ¿cuáles son los tipos de gráficos que yo puedo utilizar dependiendo de la variable? Entonces, sí creo que tomó la actualización. Bueno, ya vamos, disculpen un momentito. Ya, déjenme cargar. Si están viendo la ventana, que en este caso es Canva, ¿sí? Me está cargando. Ya, me disculpen un momento.
Ok, entonces miren, ya me está abriendo la parte de gráficos. Yo ahí les metí primero una conceptualización del gráfico, ¿sí? ¿Qué es el gráfico como tal? Ya, déjenme esperar que abra. Está un poquito lenta la conexión a internet, pero bendito Dios, tenemos luz y tenemos internet ahorita. Aparece en la primera lámina gráficos para variables cualitativas. Estamos trabajando con ese, ¿no? Sí, señor, estamos en el tema 4. Sí, bueno, no importa, no me guardó el cambio, debe ser cuando se fue la luz, esta mañana se me fue la luz. Okay. Tenemos entonces los gráficos para variables cualitativas, los cuales Sí, no se lo guardó. Sí, ¿cuáles son los gráficos que se sugieren? Primero que nada, lo que nosotros llamamos el gráfico de Pareto, también tenemos lo que es el gráfico de barras, el de sectores y el de líneas, ¿ok? Tenemos que siempre nombrarlos tal cual como se presentan dentro de la aplicación. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces mis estudiantes me dicen, profe, yo le hice un gráfico de torta. Entonces yo me río y le digo, ay, ¿dónde está el merengue y dónde está el chocolate? Porque es un gráfico de sectores como tal y también se le llama gráficos circulares. Lo que pasa es que el gráfico circular es todo completo, en cambio de sectores es porque secciona cada elemento, incluso yo puedo separar esas secciones como tal, ¿ok? Ahora, los gráficos para variables cuantitativas, en este caso podemos trabajar los histogramas, también las barras de error, los diagramas de caja y bigote y también los de tallo y hoja. Pero ustedes dirán, ajá, ¿en qué se representa cada uno de ellos? ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros queremos seleccionar uno de esos gráficos, nosotros lo primero que hacemos es tener claro qué es un gráfico. Entonces el gráfico es una representación visual de esos datos estadísticos que nosotros venimos trabajando en SPSS, en que están representados pero como símbolos, ¿sí? O sea, es decir, están dentro de un elemento que puede ser una barra, puede ser una línea, puede ser un sector, ¿ok? Puede ser un punto porque puede ser también de dispersión, ¿sí? Y es una herramienta que es muy visual, que aparte de eso facilita comprender lo que es el dato, lo que está arrojando el dato como tal. Incluso es una manera de hacer una comparación entre las diferentes variables, ¿sí? Porque yo puedo establecer de repente una comparación entre el estado civil, y entonces puedo ver que el estado civil, tanto para femenino y masculino, entonces de repente en casado, puedo ver que hay más mujeres casadas que hombres, ¿sí? Entonces establezco esas relaciones también, y eso me lo facilita de manera visual en la proyección en un gráfico. Aparte de establecer esas comparaciones, también puedo ver las tendencias que se van generando. Y por supuesto, cuál es esa relación que puede existir entre los datos que se están representando. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí voy a hablar de cada uno de esos gráficos. Fíjense que dentro de los gráficos que se utilizan para variables cualitativas, hablamos primero del diagrama de Pareto. Y en este es un tipo de gráfico que es muy parecido a lo que es el gráfico de barras como tal, ¿sí? Pero que se usa solo con las variables categóricas como tal, ¿ok? O sea, tiene las barras, fíjense que aquí, yo no sé si ustedes están viendo aquí el gráfico, sí lo ven, ¿no? Pequeñito, pero se ve. Entonces, aquí en este gráfico yo presento las barras van ordenadas, pero ojo, usted puede establecer el orden, porque usted puede decir que le haga un orden ascendente, o sea, de menor a mayor, o que se lo haga descendente. O descendente. Eso es correcto, sí, cualquiera de los dos, se maneja el orden. Además, sobre las barras se ve una línea, yo no sé si ustedes están viendo esta línea, ¿ok? Que representa como tal son las frecuencias acumuladas de las categorías. O sea, hace esa doble representación de barras y también la línea, ¿ok? Ahora, los valores de las variables en el eje de las abscisas y, por supuesto, las frecuencias absolutas relativas en el otro eje de las coordenadas, ¿ok? El diagrama de barras es otro diagrama que la gente utiliza muchísimo para la representación de variables de corte cualitativo. Nosotros los tenemos en diferentes representaciones. Fíjense que los tenemos incluso los planos, que son los sencillos 2D. También tenemos los 3D, que tienen altura, anchura y profundidad. ¿Sí? Yo no sé si los logran ver aquí atrás, son chiquititos. ¿Sí? Pero se emplean más que todo para esas variables categóricas y también se emplean para las cuantitativas discretas como tal. Y puede pues representar todo lo que nosotros llamamos las frecuencias absolutas para cada valor, o en su defecto también puede representar los porcentajes. Bien. Otro diagrama que usted puede conseguir es el de sectores, y en este caso, al igual que el de las barras,
se emplean para en esta caso la caracterización de lo que son las variables categóricas y también se utiliza para las variables cuantitativas discretas, ¿ok? Ojo, aquí usted puede representar el valor de frecuencia absoluta y también puede representar los porcentajes como tales. En los diagramas de línea, sí que esas proyecciones de línea se tratan de gráficos con una utilidad muy parecida a lo que son los diagramas de barras que vimos en la página anterior. ¿Por qué? Porque ofrecen todo lo que es un diagrama simple como tal, un diagrama múltiple y por supuesto de líneas verticales, porque ustedes, yo no sé si han visto que existen varias líneas para hacer esas proyecciones en cuestión de tendencia como tal. Y eso pues permite representar muchos grupos de casos y a su vez manejar distintas variables y por supuesto puntualizar casos, o sea, casos muy particulares e individuales, ¿ok? Y se establece más que todo para las comparaciones y proyecciones. Ahora, histograma. El histograma ya es propiamente para lo que son las variables de corte cuantitativo. Este es similar a lo que son los de barra, o los que venimos trabajando de barras como tal, pero en el histograma las barras van todas pegaditas, o sea, juntas, ¿sí? Y da la sensación como de una continuidad, ¿ok? Y fíjense que hay diferentes modelos. Ahora, está superpuesto porque incluso cuando nosotros trabajamos en SPSS, debemos hacer la representación gráfica de un histograma, pero también con su respectiva curva normal, ¿ok? Las barras de error es otro gráfico que también se implementa mucho en SPSS. ¿Por qué? Porque es un gráfico que representa el dato como tal, que describe una variable mediante un parámetro, y es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, lo que es la media aritmética, ¿sí? Y por supuesto maneja un intervalo de confianza, por eso hablamos de barras de error, y puede elegirse lo que es la barra de error para una sola variable o para comparar un grupo, ¿ok? En función a los valores que se estén trabajando con respecto a las relaciones, ¿ok? Ahora, existe otro, que en este caso son las variables de caja, los diagramas de caja y bigote, que también se trabajan mucho para las variables de tipo cuantitativo. Yo no sé si ustedes han visto estas cajas, las representaciones. Incluso es muy ventajosa, ¿por qué? Porque ofrece esa representación así como sintética de una distribución, ¿sí? Fíjense que se ve la parte, yo no sé si ustedes están viendo aquí la separación y ven la parte superior más pequeña y vemos esas distribuciones. Incluso en otros gráficos, ustedes van en otras representaciones de caja, de repente baja la línea, porque ahí estamos trabajando lo que son las medidas como tal. Incluso se puede evidenciar las medidas de tendencia central, o sea, dónde está el valor, si está arriba, está abajo, está concentrado, en los grados de dispersión también. Y a partir de esos índices estadísticos es donde nosotros vamos a ver, está basado en un grupo de ordenación, que es donde vamos a trabajar lo que es la mediana y los cuartiles, y no como venimos representando nosotros, que es en momentos, que es a través de la media como tal. El diagrama de tallo de hoja, bueno, miren, ese muy pocas personas lo utilizan, porque incluso si ustedes lo ven, él viene representado por números, yo no sé si ustedes lo observan acá, pero no es recomendado cuando se manejan datos muy grandes, un volumen de datos muy exagerado, no, porque es de muy difícil comprensión. Nosotros lo que queremos hacer con las representaciones gráficas en estos aspectos de carácter estadístico es simplificar lo que es la interpretación de los datos, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos que la persona, en este caso el usuario, cuando representa el dato, ya sea en forma de tabla, en forma de gráfico, si la tabla por sí sola no me explica qué es lo que está arrojando, entonces yo necesito incorporar un elemento gráfico para que el elemento gráfico aclare ese panorama, me muestre en sí qué es lo que está pasando, el comportamiento de los datos y hacia dónde se puede proyectar esa información, ¿ok? Si hablamos en términos de proyección o si hablamos en términos también de comparación entre ellas. Bien, ahora, ¿qué recomendaciones yo les daría? Bueno, primero que nada, hay que generar un gráfico de acuerdo al tipo de variable con el que usted está trabajando y, por supuesto, el valor que usted desee representar, ¿ok? Lo otro es que usted tiene que configurar la apariencia de ese gráfico. Fíjense que cuando nosotros trabajamos directamente en la generación del gráfico en SPSS, él lo muestra de una manera muy plana, ¿sí? Muy sencilla, que no es muy amena o digamos muy agradable a la vista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo pasamos a nuestras investigaciones, nosotros tenemos que personalizar el gráfico, cambiarle lo que es el color, de repente incorporar algunos elementos del gráfico, usar en la parte 3D, de repente representar el valor de lo que es la frecuencia, lo que es el porcentaje, que eso lo veremos ahorita cuando entremos a SPSS. Y por supuesto, incluir el gráfico cuando sea estrictamente necesario, o sea, no abusar del uso de gráficos. Fíjense que yo no sé si ustedes han visto investigaciones, yo me imagino que sí con sus estudiantes,
donde el estudiante de repente le presenta un análisis estadístico, y en el análisis estadístico le monta la tabla, y aparte de la tabla le monta el gráfico. Y supongamos que usted tiene preguntas donde trabaja el aspecto dicotómico de sí y no, y entonces ya solo en la tabla usted ya entendió que dice tal sí tanto por ciento y el no tanto por ciento, y usted ya sabe hacia dónde se inclinan las respuestas, y entonces esa persona, parte de eso, lo refuerza con un gráfico circular donde el tanto sí, el tanto no, o sea, está, digamos, sobresaturada la representación, tanto de tabla como de gráfico. En este caso, optaría solamente por la tabla, ¿ok? Son, digamos, recomendaciones puntuales. Bien, ahora sí voy a dejar de compartir y les voy a compartir SPSS, que ya lo tengo abierto. Ya vamos a compartir pantalla. Ok, ¿están viendo SPSS? Sí, señor. ¿Sí? No. Aún Ahora no, sí. doctora. ¿Todavía no? Ahora sí. ¿Sí? Ay, muchas gracias. Qué bueno que ya no. Ahora sí. Sí, ok. ¿Me escuchan bien? Es que tuve un problema con mi micrófono, que me cayó y se abrió y a veces suena raro. Entonces, si ustedes ven que no suena bien, me avisan, por favor. Ok, entonces miren. ¿Suena bien? Ok, entonces miren, tenemos una data abierta, ¿sí? Entonces, en la data ya tenemos representada la información, en este caso el dato de seguridad que estamos manejando con cada una de esas variables, ¿sí? Estamos manejando la variable sexo, nombre de apellido, cédula, peso, estatura, edad, estado civil, número de hijos, grados de instrucción, modalidad educativa, el número de secciones que tiene a su cargo y el número de alumnos promedio con el que esa persona tiene en cada sección, ¿sí? Con su sección. Entonces, ya va que está como, no sé si ustedes ven que el cursor está ahí procesando y no me va a dejar hacer nada. Ya, esperemos a ver qué es lo que está pasando. Ok, entonces, ¿cómo yo trabajo? No me deja hacer casi nada. Bien, entonces para yo trabajar un estadístico, lo primero que tengo que hacer es irme al menú Analizar. En Analizar nosotros nos vamos a Estadístico Descriptivo, y en Estadístico Descriptivo tenemos la opción de frecuencias. Hacemos clic en frecuencias. Vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Lo ven aquí? Vamos todos en la pantalla, ¿verdad? Igual. Entonces, miren, yo puedo sacar una frecuencia, vamos a hacerlo con respecto al sexo. Le damos aquí a la variable sexo, pero a su vez yo quiero también ver la frecuencia que estoy trabajando con el estado civil, ¿sí? Y probablemente también quiero ver el comportamiento con lo que es la modalidad educativa. Ahora, una vez que ya tengo seleccionadas las variables, yo puedo, si me equivoqué, las puedo regresar al área de origen, seleccionando cuál es, y le digo volver al sitio, ¿ok? Selecciono y lo mando. Luego digo qué tipo de estadístico quiero trabajar con esa variable. Entonces, yo voy a conseguir lo que son los valores percentiles. En este caso, yo puedo trabajar, seleccionar lo que son los cuartiles como tal, los puntos de corte, si quiero trabajar 10 grupos iguales, 20 grupos iguales, 30 grupos iguales, 100 grupos iguales. Si quiero los 100, pues marcaría los percentiles como tal. Dentro de las medidas de tendencia central, yo puedo marcar, yo puedo decirle, bueno, yo quiero saber cuál es la media de esos datos. Pero en este caso, pues no tendría mucho sentido porque estoy trabajando variables de corte cualitativo, ¿ok? Bien, ahora tengo aquí lo que es la dispersión. En este caso puedo trabajar la desviación, la varianza, el rango, el valor mínimo, el valor máximo y la media de error que les hablaba hace rato, y podría incluso trabajar lo que es la distribución en cuanto a su simetría y su kurtosis, ¿ok? Le voy a continuar. Los gráficos. Fíjense que cuando yo estoy aquí dentro de las frecuencias, yo ya puedo emitir el gráfico. Entonces yo puedo trabajar el gráfico de barras, el gráfico circular, el de sectores y los histogramas, ¿ok? Entonces supongamos que yo quiero manejar un gráfico de barras, y en ese gráfico de barras yo le voy a decir, ajá, ¿qué quiero representar? ¿Quiero representar una frecuencia, que es su recuento, o quiero representar un porcentaje? Entonces fíjense que yo estoy trabajando aquí lo que es el sexo, el estado civil, la modalidad educativa. Me interesaría mucho que me represente el porcentaje, ¿cierto? Y entonces ahora aquí le digo continuar, ¿sí? Pero también yo puedo cambiar el formato. Entonces, ¿cómo es que se cambia ese formato? Yo puedo ordenar que me presente los datos, entonces me lo puede dar como valores ascendentes, me lo puede dar como valores descendentes, o me lo puede mostrar por sus recuentos, es decir, por sus frecuencias como tal. Bien, ahora yo puedo comparar las variables o puedo incluso organizar los resultados según la variable con la que yo estoy trabajando. Bien, aquí le damos continuar, ¿sí?
y le decimos que lo acepte. Una vez que yo acepto, él hace el tratamiento estadístico a las variables que yo seleccioné y le digo aceptar, ¿ok? Entonces él me va a abrir ahora el visor de resultados. ¿Ustedes están viendo el visor de resultados? ¿Hola? ¿Sí? No los escucho. Doctora Lidy, ¿logran ver el visor de resultados? Tenemos en pantalla la tabla, doctora. Ah, buenísimo, ya vieron los resultados, ¿sí? Sí, Lidis, para no equivocarme de que está en una parte y Vemos la... los Sí, estadísticos. lo que pasa es Ok, que, lo que estamos viendo... sí, lo que ocurre es que yo estoy trabajando yo estoy viendo todo esto con el Zoom con mi teléfono. Ay, doctora, ahí es más Entonces, complicado. a mí me cuesta muchísimo, Sí, claro, porque no alcanzo a leer. no, claro, doctor, ahí es complicadísimo. Ajá, pero doctora Lidis, ¿usted está Sí. viendo la hoja de resultados o Yo lo está... estoy viendo también por el teléfono, doctora. Ay, Dios mío, señor. Ok, pero ¿están viendo la hoja de resultados o están viendo la base de datos? Sí, la base de datos Oh, es lo que estamos viendo. Ya me voy entonces a los resultados. sí, Un momentico, me disculpe. Vamos a ver los resultados. Ya va. Ahora sí ven los resultados, ¿cierto? sí, porque es que Aún no. todavía. Ahora sí, señores. Ahora sí, Ahora sí. Bien, gracias. ¿No? sí. Gracias Ahora sí. por no perderme en el discurso. Ajá, entonces miren lo siguiente. Cuando yo ya le di a aceptar, se acuerdan que hace rato le dimos a aceptar, ¿verdad? Entonces él me va a generar la vista de resultados con lo que yo le solicité. Recuerden que yo manejé 3 variables, ¿sí? Entonces en Ujú, este caso, observen lo que aparece aquí. Él me va a decir, ajá, mire, usted pidió sacar o generar las frecuencias a las variables sexo, estado civil y modalidad educativa, ¿sí? Entonces, correcto. aquí él ya empieza a sacarme la tabla, que es lo que yo necesito para llevarme a Word y empezar a trabajar. Entonces aquí me dice, bueno, usted está trabajando 3 estadísticos, o sea, estadísticos de 3 variables, la de sexo, la de estado civil y la de modalidad educativa. ¿Cuántos casos tiene para cada uno? ¿Cuántos encuestados fueron válidos? 20, 20, 20. Estoy trabajando con 20 personas, ¿bien? 20 sujetos. Ahora, la tabla de frecuencia, en este caso voy a empezar con la del sexo, que fue la primera variable que seleccioné. ¿Qué fue lo que él hizo? Él me sacó los valores que yo trabajé internamente de respuesta en sexo, que en este caso fue femenino y masculino. Y aquí me muestra su frecuencia, y me está diciendo, bueno, usted tiene una frecuencia de 12 mujeres, 12 femeninos y 8 masculinos, ¿ok? Y a su vez, esto representa un porcentaje que vendría siendo la frecuencia relativa, ¿sí? Y en esa frecuencia Correcto. yo tengo que el 12% equivale a 60, 12, perdón, equivale a 60% y 8 equivale al 40% para un 100%. Me está diciendo aquí cuál es el porcentaje acumulado que yo tengo, que en este caso este porcentaje acumulado es el 60 y luego le sumo el 40 y me llega a 100, ¿verdad que sí? Entonces, Ujú, aquí ya Sí. tengo la variable de sexo. Ahora me voy con la del estado civil. En el estado civil yo trabajé 4 valores de respuesta. Y esos 4 valores de respuesta eran casado, divorciado, soltero, viudo. Claro, recuerden que yo les dije que me lo ordenara de manera descendente. ¿Se acuerdan que estaba marcada la opción? sí. Ok, entonces claro, el que tuvo mayor respuesta fue el casado, y ese es el que está de primero, le sigue divorciado. Oye, no, yo creo que aquí no le di descendente a este. No lo organizó. No, no lo organicé. Entonces, bueno, lo ideal es organizarlo para que sea más fácil la comprensión en el momento de la interpretación. Decir cuál fue el que tuvo el mayor valor, cuál fue el menor. ¿Se acuerdan cuando abrimos ahorita en frecuencia que decía la presentación de los datos en orden ascendente, descendente, tal? Pues yo no marqué la Correcto. descendente. Bueno, no la marqué. Entonces, aquí tengo 11,162, que son los valores en cuanto a frecuencia y sus respectivos porcentajes. Igual pasó con la modalidad educativa, ¿ok? De la modalidad educativa, yo tengo 3 modalidades, que sería la mixta, la presencial, la virtual, y aquí están los resultados de cada uno. También tengo allí lo que son los gráficos, la representación gráfica de cada variable. Y observen lo que yo les decía, que él generaba el gráfico, pero era un gráfico plano, ¿ok? Que yo puedo incluso personalizar. ¿Cómo yo puedo personalizar esto? No, el otro.
que no me deja abrir y editarlo. Ok, ahorita lo editamos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber del gráfico? El gráfico está muy lento. Yo no sé si ya les mostró el editor de gráfico, que a mí ya me lo abrió. A ustedes se los muestra. Si no, tengo que salirme y mostrarles el editor. No, aquí muestra nada más el gráfico. Ok, ya les digo, mire, para poder editar el gráfico, usted hace un doble clic. Déjenme dejar de compartir y ahora seleccionar la otra ventana. Ya va, disculpen. Ok, ya estoy en el editor del gráfico. Me dicen cuando ya se los muestro. ¿Sí? Ya lo muestra. Listo. Entonces, miren, para usted poder cambiar el gráfico, lo que pasa es que mi equipo está muy lento, pero si usted lo quiere cambiar, usted simplemente hace doble clic sobre el gráfico y él le va a abrir el editor de ese gráfico. Entonces, en el editor del gráfico, usted puede cambiar las características del mismo y hacer una representación de él, mucho más elaborada. Entonces, ustedes ven aquí arriba, ven este botoncito, ¿verdad? Que es de las propiedades, ¿sí? Entonces, en ese botón usted llega y ahora ven la otra ventana que dice propiedades. ¿La están viendo? ¿O dejo de compartir y busco? Sí, la estamos viendo. ¿Sí la están viendo? Ah, gracias a Dios. Entonces, miren, ahí yo puedo cambiar, ojo, las etiquetas de valor. Si yo quiero generar etiquetas de valor, puedo dar el formato de numeración, también lo puedo cambiar. El tamaño del gráfico sí lo considero. El diseño, ¿ok? Entonces, en este diseño, observen que la vista previa, por lo general, va el título, ¿sí? Si yo quiero que sea horizontal, de arriba, abajo, o sea, cambiar las características, el estilo del texto, que sería el color, el relleno, el borde, tal. Entonces, por ejemplo, el relleno y el borde. Fíjense que aquí por defecto creo que era este, ¿no? Y vamos a ver si lo cambiamos ahorita. Ya que está muy lento, muy lento. Ajá, entonces miren que por defecto tiene este color. Yo puedo cambiarle el tono, ¿sí? Voy a aplicarlo. ¿Sí están viendo el cambio, verdad? Y entonces, si yo vengo trabajando con esos tonos, digamos que el color institucional es ese tono, esa gama de azul, ¿sí? Algo así. Entonces, fíjense que ya se aprecia el cambio. Sí, fíjense que ya le di en la etiqueta de valor, en la etiqueta de valor ya aparece la representación, porque es que a veces no podemos visualizar con exactitud cuál es el valor, pero si yo lo miro aquí, lo veo, 60% femenino, 40% masculino. ¿Bien? ¿Ok? Ok. Para el cambio. Ahora aquí lo guardo. ¿Sí? Para que entonces, como lo estoy guardando como plantilla gráfica, ya después cuando empiece a generar, lo genera con las etiquetas de valor. Ok. Ya. En mi caso, para tenerlo ya listo. ¿Ok? Los looks, gráfico interactivo. ¿Sí? Voy a darle a ver si me lo almacena porque es que estoy colapsada con el equipo. Pero bueno, ahorita se me va a quedar un rato ahí en pantalla tratando de hacer el cambio. Pero si no, entonces voy a darle ahorita por los momentos cancelar y no lo guardo para que no me quite tiempo de la explicación. ¿Ok? Y no se me cuelgue ahorita el equipo por eso. Entonces, bueno, una vez que ya tengo, es hacer el proceso de exportación al documento de Word. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me abro un documento de Word, sencillito, yo copio la tabla, no, yo ahorita voy a darle cancelar y después lo guardo. Ajá, copio la tabla, copio el gráfico y lo pego en Word. Entonces, voy a hacer el procedimiento para que ustedes lo vean. Ya que está procesando. Ajá, entonces voy, no sé si ahorita pueden ver cuando yo abra el de Word. Ya voy a dejar de compartir para poder hacer el proceso en Word. Voy a compartir pantalla y me voy a Word. Listo, ya estoy en Word, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Yo en la hoja de resultados, yo le di con el botón derecho copiar, ¿verdad? Y me voy a Word, y yo estando en Word, le doy con el botón derecho pegar. Vamos a dejarlo con el formato original, ¿sí? Con el formato original. Y entonces, ¿ahora qué hago? Yo puedo llegar y seleccionar todo esto, puedo quitarle los bordes, como ustedes ya saben hacerlo en Word, y podemos empezar a darle el formato que trae ya por defecto, según las normas APA, ¿ok? Colocamos entonces en la parte superior del borde, vamos a eliminar esta primera
que en las mismas APA ustedes tienen que trabajar así. Aquí, y vamos a colocarle la barra de abajo también. Ajá. Y aquí abajo, igualito. Así, ¿ok? Y tenemos que colocarle que es una tabla, ya, tabla número tal, y el título de la tabla, ¿ok? Y el título de la tabla. Bien, entonces ya tendríamos aquí cuáles serían las características, de qué forma estaríamos trabajando la representación de la tabla, la organización de los datos en tabla. Y para el gráfico haríamos igualito. Nos vamos a la hoja de resultados y en la hoja de resultados seleccionamos el gráfico, copiamos ese gráfico y nos vamos a Word y en Word lo pegamos. ¿Ok? Control V. ¿Sí? Y él hace su representación tanto en tabla como en gráfico. Bien, sí estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, estamos Ok, mirando. entonces ahora volvemos nuevamente a SPSS y ahora vamos a ver la parte del descriptivo. ¿Cómo se maneja el descriptivo? Ajá, vuelvo otra vez, comparto pantalla y vuelvo a SPSS, pero a la hoja de datos. Ok, entonces aquí en la hoja de datos yo me voy nuevamente a analizar y en analizar me voy a estadísticos descriptivos y nos vamos ahora a los descriptivos. Resulta que los descriptivos, yo quiero hacer un descriptivo de la estatura, o vamos a hacerlo de las edades, ¿sí? Entonces yo voy a hacer el descriptivo de la edad, también puedo trabajar el número de hijos si considero, bueno, vamos a darlo con la edad y con el peso para que me saque los valores. Le digo las opciones, él por defecto pide sacar lo que es la media, también pide trabajar lo que es la desviación estándar, sacar sus valores extremos, tanto máximo como mínimo, ¿sí? Fíjense que aquí él hace el orden visual que nosotros vamos a trabajar en las tablas como tal, es por lista de variables, ¿ok? Y lo puedo cambiar incluso alfabético, y lo que hablamos hace rato de manejarlo de manera ascendente y descendente, pero en este caso lo haría en función a los medios que está calculando, ¿ok? Le digo a continuar, y en este caso le decimos que lo acepte. Cuando nosotros lo aceptamos, observen aquí abajo, que él me sacó el estadístico. Si están viendo, ya va, déjenme dejar de compartir e irme a la hoja de resultados. Disculpen, pero es que me abre pantallas y tengo que estar mostrando cada pantalla. Ok, entonces él emite un resultado. El resultado que me está emitiendo en este caso de estadístico, ¿sí lo logran ver aquí abajo? ¿Sí? Sí. De las dos Sí, variables que nosotros trabajamos ahorita, nosotros trabajamos dos, una de edad y otra de peso. Entonces, en la edad, él me consideró los 20 casos que venimos trabajando estadísticamente, me dice que el valor mínimo que me dan de la edad de la muestra que estoy analizando es 21. Y el valor máximo, o sea, la edad mayor que tengo es de 79. Y la media que yo vengo manejando con las edades es de 45 años con 15 días. Y la desviación estándar es 17,309. Para el caso del peso, en el peso me está diciendo que el valor mínimo del peso son 56 kilos, el valor máximo son 96 y tengo una media de 72,80 kilos, ¿ok? Y la desviación estándar de 11,409. Entonces fíjense que ya aquí me genera un estadístico con respecto a unas medidas como tal dentro de las variables que yo le estoy diciendo que me considere. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer esa comparación de variables con respecto a una tabla cruzada? Entonces me voy a compartir ahora otra vez la hoja de datos. Y en la hoja de datos, fíjense que me vengo para acá a analizar. Y en analizar en el estadístico descriptivo, marco tablas cruzadas. Entonces, en la tabla cruzada, fíjense lo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ver, de acuerdo al sexo, fíjense que aquí las filas son las entradas que voy a tener y las columnas son las que están en esta forma vertical. ¿Okay? Entonces, yo puedo estar trabajando probablemente el estado civil en las filas, y puedo decirle que en las columnas me maneje el sexo. Y fíjense que estoy trabajando una tabla de contingencia, es decir, tabla cruzada, en este caso de cualitativa con cualitativa. ¿Sí están viendo, verdad? Y entonces aquí yo le puedo decir, dentro de los estadísticos que va a generar, ¿sí? Bueno, esto no, porque esto lo vamos a ver en el nivel 2, es para hacer las correlaciones y eso. Entonces le digo aquí que me lo acepte, algo muy sencillo. Y fíjense que cuando me vengo acá, voy a mostrarles ahora la hoja de resultados, compartir la hoja de resultados. Ahora sí, ya estamos en el resultado, ¿verdad? Entonces aquí en el resultado, ven dónde está
las tablas cruzadas. ¿Lo están viendo? El resumen del procesamiento de datos, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Ok, entonces mire, él me está diciendo inicialmente que estoy haciendo un cruce de estado civil por sexo, ¿sí? Entonces aquí abajo me muestra la tabla que me dice, ah, bueno, el estado civil, casado, divorciado, soltero, viudo, ah, pero de acuerdo al sexo, entonces yo tengo 7 mujeres que están casadas, pero tengo 4 masculinos casados. Ah, tengo una mujer que está divorciada, pero tengo ningún masculino está divorciado. Fíjense, por eso hablan de la escasez de los hombres, ¿no? Que casi todos están casados. Ok, entonces el soltero, disculpe, el soltero que tiene 3, ¿sí? En este caso 3 mujeres solteras y hay 3 hombres solteros. Y la parte de los viudos. Fíjense cómo yo estoy haciendo esa tabla cruzada como tal con esas 2 variables que son cualitativas con cualitativas. ¿Lo ven? ¿Sí estamos claros, señora? Sí. Dice que ahorita el objeto de este seminario es aprender a hacerlo en SPSS. No, por supuesto, y ese es mi gran interés, pues, ese es mi gran interés. Para apartar un poco, ese conocimiento está allí y eso no se va a perder porque eso sigue siendo, ¿entiendes? Pero también eso ayuda a la comprensión de los resultados que tú puedas obtener desde la aplicación del SPSS. Eso es correcto. Porque le digo a los compañeros, ¿por qué el énfasis de la doctora en que manejemos o en que se maneje los temas conceptuales? Porque justamente de nada sirve que podamos hacer los cálculos si no entendemos los conceptos y lo que eso significa en el mapa de toda una data. ¿Me entiendes? Entonces justamente eso es lo importante, pues. ¿Ves? Sí, doctor, eso es exactamente lo que yo quería transmitirle. Que si ustedes manejan y tienen claro los valores y saben la diferenciación entre lo que es la media, la mediana, los valores que arroja cuando son iguales, cuando son menores, mayores, cuando están por encima de 0, por debajo de 0. O sea, eso es importante, porque claro, es interpretar lo que me está arrojando SPSS. O sea, lo bueno de esto es que usted, lo que ya le esté generando SPSS, usted lo puede bajar a Word. Y en Word usted ya empieza a montar su informe, porque acuérdense que lo que usted quiere después de un dato estadístico y de analizarlo es montar un informe y presentar así es, con sus resultados. Entonces, no es el resultado, sino la interpretación del resultado. ¿Ok? ¿Sí? Correcto. Bien. Correcto. Ya, darle vida a ese resultado. Eso es, doctor. Excelente. Sí, darle vida a ese resultado. Conversar con él, dialogar con él. Sí, apropiarse del resultado, dígalo. Naturalmente. Bueno, miren, señores, entonces les deseo un feliz fin de semana. Cualquier cosa, no duden en escribirme, en contactarme, en informarme, por favor, cualquier inquietud. Para mí, el reto era que esta semana tuvieran instalado el SPSS, o sea, que tuvieran ya su instalación, que pudieran decir, incluso hasta mañana, decir a partir del lunes, ya tengo SPSS, ya voy a empezar a trabajar en esto, ¿sí? Y ya entonces, empezando a trabajar, ya empieza a apropiarse del programa y empieza a ver lo beneficioso que es, ¿sí? Digamos, todos los aportes que le das a una investigación, de forma en que yo puedo sacar el mejor provecho a esa aplicación. Entonces, ahorita, ustedes con que lo instalen, con eso ya estoy feliz. Porque ya estén instalado, yo ya digo, perfecto, ya es su primer pasito. Sí. Ya para mí, para mí se cumplió la tarea de esta semana. Lo instaló. Eso era importantísimo. Correcto. Ya la próxima semana. Ahora lo que toca es hacer las actividades que están planteadas con respecto al SPSS. Entonces usted la otra semana. No, y por eso era. Por eso le preguntaba. Por eso le preguntaba lo de la grabación de la actividad anterior. Claro. Porque justamente ya instalado el SPSS con esa grabación, nosotros podemos volver a ella, volver los pasos y poder ver cómo es que vamos a ir cargando los datos de cada variable y asignando los valores que uno crea conveniente, ¿no? Eso es correcto, doctor, excelente. Bueno, entonces esta semana les queda como tarea cargar los datos y definir variables. Perfecto. O sea, lo que yo les mandé ahorita del bloque 2, todavía no lo hagan. Primero, monten la data, monten las variables, o sea, personalícenlas, déjenlo listo, y ya cuando usted lo tenga bien, y usted diga, ya entendí, ya sé diferenciar una variable de otra, ya sé cómo personalizar ese proceso y tal, ahora sí
comienza a trabajar los procesos internos de SPSS. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno, muchachos, entonces feliz fin de semana. Y Dios les bendiga a todos. Para usted igual, doctora. Amén. Hasta Muchas luego, gracias, doctora, un doctora, muy placer. amable. Chao, feliz día.